Bien. Recording in progress. Bueno, estimados, la integración numérica es un tema muy importante, ¿sí? Seguramente tiene muchas aplicaciones y consiste básicamente en lo mismo como fundamento, ¿sí? La idea central es aplicar la integral definida de cierta función y por algún motivo esa integral no se puede resolver de manera analítica o es muy compleja e impracticable de realizar, ¿sí? Entonces, en situaciones como esa, utilizamos el método numérico de la integración numérica. La integración numérica puede ser encarada de básicamente en dos grandes familias, no filas, familias de técnicas, ¿sí? Por un lado tenemos las fórmulas de Newton Cotes, ¿sí? Que en su característica central es que ustedes van a ver que la aproximación se hace definiendo pequeños segmentos en el eje X del mismo tamaño. Es decir, todos los segmentos que nosotros utilicemos para definir valores en el eje X y calcular su posterior f de x, que ya lo vamos a ver con mayor detalle, tienen el mismo tamaño de segmento. En cambio, la otra familia de técnicas dentro de integración numérica que vamos a ver en la próxima clase no considera esto, ¿sí? Pueden ser simplemente segmentos de diferente tamaño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica más importante de las fórmulas de Newton Cotes? En que para su aplicación, ¿sí? Los números de segmentos que vamos a tener, ¿sí? Tienen un tamaño igual, ¿sí? Vamos a ver a qué nos referimos con los segmentos y cómo en esencia trabaja la fórmula, ¿sí? Miren el siguiente gráfico. Sea una integral definida en el intervalo AB, ¿sí? Es decir, la integral definida AB f de x diferencial de x, que se puede observar en, en esta zona, ¿sí? Si por alguna razón nosotros no podemos aplicar una técnica analítica, ¿sí? Podemos aproximar su resultado a través de una integral numérica, ¿sí? Una integral numérica en ese mismo intervalo, AB, usando una función lineal. Por eso ahí se ve que dice f de sub 1, ¿no? F sub 1 de x significa una función lineal. Gráficamente, en el libro de Chapra ustedes verían algo como esto. Si la función real es descrita por la línea de color celeste, ¿sí? La integral sería el área debajo de esa curva, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo por alguna razón no puedo aplicar, no puedo aplicar la integral numérica definida, o si la función es desconocida y lo único que yo tengo son los valores de la función en esos puntos, ¿sí? Lo que estaría haciendo en realidad, al definir una función lineal desde f de a hasta f de b, sería aplicar una interpolación lineal, es decir, crear una fórmula de interpolación lineal que utilice los datos que yo tengo para unir esos dos puntos, ¿sí? Y si observamos, gráficamente hablando, ¿por qué se llaman fórmulas, en este caso esta fórmula de Newton, por qué se llama regla del trapecio? Porque observen que lo que queda debajo de la función lineal tiene la forma de un trapecio acostado. ¿Se ve? Tenemos un trapecio acostado. La ecuación para encontrar el área de un trapecio, ustedes saben,
eh, cuál es, digamos. Entonces, en base a eso, nosotros desarrollamos el polinomio de interpolación lineal y nos queda, ¿sí? Básicamente esto, ¿no? Esto sería como luego de desarrollar algebraicamente el concepto de el área debajo de un trapecio, nos quedaría como que la integral es igual a f de a más f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. ¿Estamos? ¿Sí? Eso sería la ecuación que define el área debajo, ¿no? Lo que tenemos que analizar. Y si desarrollamos la integral, ¿sí? Con estos datos que los tenemos disponibles, porque la idea sería que, ¿por qué los tendríamos disponibles? Porque si no conocemos no conocemos la función o es analíticamente difícil de trabajar, nosotros lo que sí tenemos es f de a, b, f de b, ¿no? Y por lo tanto, al introducirlos en esta ecuación, que es el polinomio de interpolación lineal, nosotros podemos hacer cálculos, ¿sí? Entonces tenemos la función de interpolación lineal y aplicamos en ese intervalo la integral. Fíjense que la forma de la integral es sencilla, no es compleja, y al desarrollar esta integral nos va a quedar que el área justamente va a ser igual a esto, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense. I igual a B menos A por F de A más F de B sobre 2. ¿Estamos? Y la fórmula del error, lo interesante acá, este desarrollo no nos va a servir demasiado para calcular de forma exacta el error, pero sí este término que está acá nos indica que el error, ¿sí? Crece según la derivada segunda, ¿no? Esto quiere decir que va a depender mucho de la forma verdadera de la función para determinar el error que estamos cometiendo. En este caso, esta ecuación, así de sencilla, ¿sí? Genera un error que es todo esto que estoy remarcando. Este sería nuestro error, ¿sí? Que podemos suponer a forma gráfica, visual, de que ese error es grande. ¿Estamos? Pero nada impide que nosotros utilicemos esta técnica. Si el error es menor que la tolerancia de error que nosotros estemos dispuestos a aceptar, lo aplicamos. ¿Se entiende? Esta es la fórmula más sencilla para calcular una integral numérica. De hecho, es muy tan fácil de utilizar que muchas veces, si la ecuación lo permite, se utiliza antes de, por ejemplo, recurrir a la forma analítica. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿Se entendió? Bastante sencillo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, sí se entendió. Perfecto. Entonces veamos un ejemplo. ¿Cómo sería aplicarlo? Porque de esa manera ustedes después van a ver que es bastante sencillo de aplicar. Lo único que vamos a cuidado es cómo armamos el trapecio para que no se pierda información. Bueno, entonces supongamos que yo tengo una fórmula, una ecuación, que en esta ecuación, en este caso es un polinomio de grado 5, ¿lo ven? ¿No es cierto? Sería esta ecuación y nos pide que nosotros la integremos. Si nosotros la integramos de forma analítica, la integramos en forma analítica en el intervalo a igual a 0 y b igual a 0,8, vamos a obtener una solución analítica que es 1,640533, porque los polinomios son fáciles de integrar, ¿cierto? En este caso, sería bastante sencillo integrarlo. Estamos bien, ¿no? Entonces, lo vamos a integrar de forma numérica con básicamente la ecuación de la regla del trapecio, que está repetida, ¿sí? Está repetida en esta zona, ¿sí? En esta zona la tenemos repetida la ecuación, ¿sí?
Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es aplicar esta ecuación, ¿sí? Que sería que la integral en el intervalo AB, la integral numérica, va a ser igual a esto. Es decir, yo tendría que hacer B menos A, ¿sí? Es decir, 0,8 menos 0 multiplicado por f de A. ¿Y cuánto es f de A? ¿Cómo vamos a calcular f de A? Sería f de 0, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Y cómo vamos a obtener ese valor? Bueno, en esta ecuación, en todos los lugares donde tenemos x, reemplazamos con 0, ¿no es cierto? Porque estamos buscando f de A, f de 0. ¿Esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0,2, ¿no es cierto? Si lo escribimos, vamos a tener que f de 0 va a ser 0,2. ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende eso? Sí. Y tendríamos que calcular f de b, que en este caso sería la otra cota, que sería 0,8. ¿Y eso cuánto nos daría? Ahí ya es un poco distinto, porque ya no es multiplicar, sería 0,2 más 25 por 0,8, más 200 por 0,8 elevado al cuadrado, más 675 multiplicado 0,8 elevado al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué valor nos va a dar? Utilicen la calculadora y alguien que me comente, por favor, para obtener el valor, ¿sí? Sí les pido que lo hagamos de forma rápida, ¿sí? ¿Cuál sería el valor? ¿Cuánto nos daría? Y una vez que ustedes hacen eso, la integral tiene que ser simplemente igual a 0,8 menos 0, o sea, 0,8, multiplicado, vamos a la parte superior, f de a, que sería 0,2, más el f de b, estoy esperando que me digan cuánto es, f de b, dividido, ¿sí? 2. Eso nos va a dar un resultado. Y entonces ahí nosotros vamos a poder comparar y obtener el error relativo o el error absoluto, ¿no? Porque nosotros podríamos calcular el error que cometemos, ¿sí? El error que cometemos, el error absoluto, ¿sí? Que cometemos, o el error relativo, que no lo puedo poner acá en terminología, supongamos que esta es el error relativo, sería igual al valor en valor absoluto, sería el valor verdadero, que sería 1,640533, menos el valor que obtuvimos ahora, es decir, la integral aproximada, todo eso dividido en valor absoluto, el valor verdadero, que sería 1,640533. Bien, entonces, ¿cuánto vale, sí, f de 0,8? A ver, 0,232. Bien, perfecto. Vamos a anotar eso entonces. 0,232. Muchas gracias, estimado Daniel, Héctor. Bueno, entonces, con esos dos valores, ¿cuánto nos queda la integral? 0,8 menos 0 por 0,2 más 0,232 sobre 2. ¿Cuánto nos va a quedar la integral? ¿Cuánto nos va a quedar la integral? Vamos, chicos, estimados, son 58. 0,1728. 0,1728. Sí. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el error que nosotros cometemos? Es 1,640533 menos 0,1728 sobre 1,64. ¿Cuál va a ser el error relativo? Vamos, chicos. Así.
Lo vemos en este día, si no, largo toda la fórmula y después en la práctica ustedes se arreglan solos. A mí me da ¿Sí? 0,8946. 94,6. Fíjense que este valor, si nosotros obtenemos, lo multiplicamos por 100, obtendríamos el error relativo porcentual, que dijiste 86, ¿no? Y yo puse 89, ¿no? Algo así dije. Pero fíjense que es muy grande el error, porque estamos hablando de un 80, de un Profe, 80, ¿sí? 0,8946. Le faltó la coma entre Sí, no me 0 tomó y... la coma. Estamos hablando de un 80% por lo menos, ¿no es cierto? O sea, el error que estamos cometiendo es muy grande. ¿Estamos? Es muy grande el error que estamos cometiendo. Y esto se debe a la forma de la ecuación original, que es un polinomio de quinto grado, y porque estamos aproximando todo con una, de extremo a extremo, con una función lineal. ¿Se entiende eso? Entonces el polinomio, la regla de trapecio tiene sentido si nosotros detectamos que la función real tiene una progresión lineal, en cuyo caso, ¿sí? Vale la pena. Fíjense que ese desarrollo está en el gráfico del libro de Chapra. Fíjense que la integral definida de manera numérica, o sea, la integral estimada, me está devolviendo este área. Esta área me está devolviendo. En cambio, el error representa todo esto, por eso es 89%. ¿Lo ven? Es justamente porque estamos tomando esos dos puntos, armamos un pequeño trapecio, calculamos el área debajo de ese trapecio y este, estamos ignorando el resto de la integral debajo del resto de la función. Bueno, entonces este es un problema con este tipo de ecuación. ¿Qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es aplicar la regla del trapecio múltiple. ¿Qué es lo que supone la regla del trapecio múltiple? Supongamos en primera instancia que en lugar de tomar dos puntos que serían los extremos, ¿sí? Dividimos ese intervalo, lo dividimos en dos segmentos, para lo cual necesitamos 3 puntos, ¿sí? Dos segmentos con 3 puntos. Entonces, si nosotros podemos hacer eso, supongamos que lo tenemos como datos, o si tenemos la función real, bueno, calculamos el valor de la función para un x sub 1, ¿sí? Como este que está acá, nosotros tendríamos el x sub 0, el x sub 1, el x sub 2, y el f sub 0, f de x sub 1 y f de x sub 2. Tendríamos esos valores. Entonces nosotros podríamos armar, ¿sí? Varios trapecios, ¿sí? Uno en el intervalo x sub 0, x sub 1, que justamente, fíjense qué es lo que hace. Genera una función lineal, otra vez una función lineal, ¿sí? En ese intervalo, y luego generamos otra función lineal entre x sub 1 y x sub 2. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es cuál va a ser la distancia o el tamaño de cada segmento. Ese tamaño de cada segmento lo vamos a llamar h. ¿Qué va a ser h? El tamaño de cada segmento. ¿Sí? H va a ser el tamaño de cada segmento. Y como todos los segmentos van a ser del mismo tamaño, nosotros podemos utilizar esta ecuación para determinar el tamaño de cada segmento, simplemente indicando cuál va a ser el número de segmentos. Este n es el número de segmentos, en este caso n es igual a 2 para este ejemplo, por lo tanto tendríamos que hacer b menos a, ¿sí? Que nuestra ecuación anterior, fíjense que era 0,8 menos 0 es 0,8 dividido 2. O sea que cada segmento nos va a quedar 0,4. ¿Se entiende eso? H es el tamaño de cada segmento y N es el número de segmentos. Bueno, entonces, fíjense que Newton y Cotes, más Cotes que Newton, ¿sí? Pero bueno, igualmente la fórmula se llama Newton-Cotes y se lleva el premio o el reconocimiento Newton,
¿sí? Plantea que hagamos suma de integrales, ¿sí? Definidas, donde esa integral es definida es justamente la regla de trapecio. ¿Estamos? Si nosotros desarrollamos esto y por cada una de ellas reemplazamos en cada intervalo, porque fíjense que este está en el intervalo x sub 0, x sub 1, este está entre x sub 1, x sub 2, el último estará entre x sub n menos 1 y x sub n, ¿sí? Si aplicamos esto y lo desarrollamos con la ecuación de la regla del trapecio que hemos visto en la diapositiva anterior, nos va a quedar esto, ¿sí? Nos va a quedar esto, donde en cada una de ellas, ¿sí? Vamos a tener el término h, después lo sacamos como factor común, y también al 2 lo sacamos como factor común, y entonces fíjense que nos va a quedar de esta forma, ¿sí? La ecuación de la regla del trapecio múltiple. A esto se le llama regla del trapecio múltiple. La integral numérica va a ser igual a h sobre 2 multiplicado por f de x sub 0, es decir, la función en la cota inferior, más dos veces la sumatoria de i igual a desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x sub i, más f de x sub n, es decir, la cota superior. ¿Por qué multiplica esta parte? ¿Por qué hacemos una sumatoria de funciones y la multiplicamos por 2? Porque fíjense que en este extremo, ¿sí? Dos veces se utiliza ese mismo valor. Uno para para el primer trapecio, x sub 0, x sub 1, y luego entre x sub 1 y x sub 2. X sub 2. Y si lo dividiéramos más veces, eso se seguiría repitiendo. ¿Se entiende? Es decir, hay un valor de la función x sub i, f de x sub i, que se repite para los trapecios contiguos, ¿sí? Y esta es la clave, chicos. Nosotros tenemos que armar trapecios que sean con segmentos contiguos, que es lo que generalmente a veces ustedes en la práctica se equivocan. Sin querer, arman segmentos. Fíjense cómo sería la consecuencia en este caso, de forma resumida. ¿A qué me refiero yo? Si ustedes no arman bien los segmentos, considerando en este caso que son continuos, por ejemplo, armarían un segmento así y, bueno, ahí y ahí. Entonces están dejando un pequeño segmento, muy pequeño, sin considerar. Entonces, evidentemente, el cálculo de la integral aproximada también va a estar mal, porque va a haber un espacio bajo esa función que ustedes no van a considerar. Por eso tienen que tener cuidado cómo arman los segmentos, ¿sí? Tienen que ser segmentos contiguos. Bueno, fíjense que en este caso, la multiplicación del error sigue estando elevada multiplicando a la derivada segunda, pero hace una división sobre 12 por n al cuadrado. Esto quiere decir que esta división, a medida que n crece y elevada al cuadrado, empieza a bajar evidentemente el error. Si nosotros logramos que el número de segmento aumente, ¿sí? Como análisis, si nosotros logramos que este número de segmento aumente, este cálculo va a ser más pequeño y por lo tanto el error total va a ser cada vez más pequeño. Que eso es lo interesante de esta forma de representación de la progresión del error, ¿sí? Entonces la regla de trapecio múltiple nos dice, miren, dice, algo por el estilo. Fíjense, yo tengo, en este caso tengo este error y este error, ¿no es cierto? En algunos casos los errores se autocompensan, pero evidentemente a medida que yo tengo más segmentos, este error empieza a disminuir. ¿Lo ven? Fíjense que disminuye tremendamente comparado con la regla de trapecio común, con un solo segmento, ¿sí? Y de hecho, fíjense que si yo aumento más segmentos, es decir, hago b menos a dividido 3,
En este caso, fíjense cómo se empieza a disminuir aún más empieza a disminuir el error. Acá ya lo tenemos con 4 segmentos y aquí ya lo tenemos con 5 segmentos. ¿Se entiende eso? La suma de los cálculos del área debajo de cada trapecio, cuando nosotros lo sumamos, ¿sí? Da mejor aproximación que con un número de segmentos inferior. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, estimados? Y la ecuación no es compleja, sino que es bastante sencilla. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Profe, Sí, entonces podría decirse que es obligatorio que los puntos sean equidistantes. es obligatorio. Yo por eso lo quise comentar inclusive antes de que nosotros lo empezáramos a desarrollar, porque uno de los errores que más cometen en el parcial, en los trabajos prácticos, eh, eh, en la defensa, en la final, en un examen final, es que no consideran que las reglas del trapecio múltiple, en realidad todas las fórmulas de Newton Cotes, ¿sí? Los segmentos son del mismo tamaño. Por eso es que existe la fórmula H, que te devuelve H. Todos los segmentos tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, estás obligado a tener o los datos con los segmentos de ese mismo tamaño, o que exista la función real y por lo menos calcular el valor de la función, o empezar a hacer en donde se pueda, podés empezar a aplicar la regla de Newton, Cotes, y en las que no se pueda, no lo vas a poder aplicar. ¿Se entiende eso? Porque es requisito que el número de segmentos sea el tamaño de cada segmento, de todos los segmentos sea el mismo. ¿Estamos? Eso es re importante. Ténganlo en cuenta, ¿sí, estimados? Bueno, porque ustedes le van a dar como una tabla probablemente de valores y ustedes tienen que ver si eso en el eje X o lo que corresponda a la función de las abscisas, porque no necesariamente es X siempre, puede ser tiempo, puede ser otra cuestión, ¿sí? Puede ser metros, no sé, puede ser lo que ustedes quieran. Vean si la progresión en todo el intervalo de la tabla, en todo el soporte de la tabla, tienen el mismo segmento. Probablemente el mismo tamaño de segmento, probablemente algunas partes sí tendrán y otras partes no. Bueno, en las que sí tienen, sobre eso apliquen las fórmulas de Newton. ¿Se entiende? Y lo van de esa manera ordenando. Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo. Fíjense que lo dice, apliquemos el mismo criterio, pero vamos progresando el número de segmentos desde 1 hasta 10. La tabla que está en el libro de Chaplin indica, fíjense, para n igual a 2, que es lo que habíamos resuelto hace un rato, nos mostraba que justamente h va a ser 0,4, que es el tamaño de cada segmento. La integral aproximada nos daba 1,0688 y el error que cometíamos era 34. Evidentemente hicimos mal el cálculo, ¿no? Porque era 34, no 89. Ah, no, era para un solo segmento, ¿no? Perdón. Fíjense cómo para dos segmentos baja muchísimo el error. De 80 y pico que teníamos, bajó a 34. A medida que crece el número de segmentos, h se hace cada vez más pequeño. La integral empieza, fíjense, a mejorar y acercarse cada vez más a la función analítica. Fíjense que si tuviéramos 10 segmentos, el tamaño de cada segmento es 0,08, la integral numérica aproximada es igual a 1,6150 y el error relativo porcentual que estoy cometiendo es 1,6, ¿sí? Es 1,6%. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces disminuye el error. ¿Estamos? ¿Se comprende, estimados? Profe, en la tablita esa el error relativo está calculado con la fórmula que tenemos en función de la segunda derivada o es el valor real versus el aproximado. Es la actual menos, no, es la ecuación que nosotros vimos, la real menos
La real menos la aproximada sobre la real. ¿Se entiende? Y sí, sí, y la fórmula que nos dan en función de la segunda derivada sería el error absoluto o solo el No, error. esa es una progresión, es una fórmula que estas son de una progresión de error. El tema con este es que vos no la vas a poder calcular, o sí, capaz que sí, ¿sí? Si tenés todos los datos, pero acá tenés que también calcular, a veces no se puede calcular si no conocés la función, acá ya está frito, o va a tener que utilizar una función de interpolación y derivarla dos veces. También se puede aplicar esto. Pero esto lo vas a estar obligado a aplicarlo cuando no conoces la función. ¿Se entiende eso? Y la aproximas con el polinomio de interpolación, es decir, con la misma fórmula. Ahora, si vos realmente conocés la función real, entonces directamente aplicás la fórmula que hemos visto, porque con esto vos aproximás, este sería el valor calculado, y con la función real calculás, o si tenés disponible, utilizás el valor real. Ahora bien, como dijimos que muchas veces a lo mejor no se puede utilizar, no existe o impracticable, bueno, ahí sí ya vas a tener que utilizar esta. ¿Se entiende? Sí o sí esta. Esta acá. Esta y esta. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, no? No sé si en los ejercicios le van a pedir mucho trabajar con el error. Si trabajan con el error, probablemente le den el valor de la solución analítica real. Pero bueno, este, está buena la pregunta, ¿sí? Si vos no tenés los elementos, o sea, si solamente tenés la tabla de datos nada más, vas a tener que utilizar la ecuación que se ve en la diapositiva del error. ¿Estamos? Bueno, y vas a tener que aplicarla sobre el polinomio de interpolación. El problema, fíjense, por ejemplo, supongamos que acá utilizamos, y todo va a depender de- va a depender mucho del tipo de polinomio de interpolación que utilicé, porque si utilizas una interpolación lineal y esa es la función con la que vas a aproximar, y bueno, la derivada primera te devuelve una constante y la segunda ya no la puede aplicar. ¿Se entiende? Te devuelve cero. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Estamos? Bueno, eh, justamente muchas veces podemos intentar, porque la idea de la regla del trapecio es que nosotros definimos segmentos que vendrían a ser funciones lineales, ¿no? Y sobre debajo de esa función lineal calculamos el área debajo de la curva, en este caso de la función lineal. Pero también nosotros si tuviéramos más puntos, ¿sí? Y también los segmentos son iguales, en vez de aproximar por una función lineal, nosotros en la en la fórmula de Newton, tenemos una variante conocida como la regla de Simpson de un tercio. ¿Sí? ¿Y en qué consiste la regla de Simpson de un tercio? Nos dice que nosotros aproximemos con una integral donde la función que vamos a integrar es una función polinómica de grado 2, ¿sí? Una función cuadrática, ¿se entiende? Entonces, para poder armar esta función cuadrática, yo necesito, ¿sí? Tres puntos, ¿no? Este punto, ¿estamos? Necesitamos tres puntos, sean los tres puntos que hemos visto, cada uno de esos puntos tiene un valor de x sub i y un f de x sub i, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es generar un polinomio de interpolación cuadrático, ¿sí? Que una esos tres puntos y calculamos el área debajo de ese polinomio de interpolación. ¿Se entiende? Entonces, bueno, la idea es que nosotros, por ejemplo, tenemos el desarrollo de que vamos a tomar, fíjense, si nosotros tomáramos un intervalo que va desde x sub 0 a x sub 2, ¿sí? Fíjense que nos queda algo como esto, ¿no? Donde cada uno aplicamos esto, ¿sí? Y al resolverlo, ¿sí? Al resolverlo y acomodar algebraicamente,
nos queda h sobre 3 multiplicado f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2. ¿Sí? Entonces, de esta forma también aproximamos con un área debajo de una función cuadrática. ¿Sí? Y esto está muy bueno, ¿sí? Porque, bueno, de esa forma también logramos considerar que la función original probablemente tenga una curva, o sea, o tenga curvas suaves. Entonces nosotros la introducimos. Generalmente la regla de Simpson da con menos involucramiento. En este caso, fíjense que el número de segmentos para la regla de Simpson siempre es 2, ¿cierto? Porque nosotros vamos a tomar un segmento que va a ser este y otro segmento que va a ser este. El número de segmentos es 2 y h también tiene que ser igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? B menos A sobre 2 y eso nos va a dar el h. Fíjense cómo sigue siendo el tamaño de cada segmento, sigue siendo el mismo. Y lo que sí, tenemos que tomar un número de 3 puntos. Necesitamos tener en nuestra tabla de datos por lo menos 3 puntos, ¿sí? Para poder aplicarlo. En cambio, en el método del trapecio es independiente. Podemos tener 1, 2, 3, 4 segmentos, lo que nosotros necesitemos. En la regla de Simpson, sí o sí, es 3 puntos. Y se llama regla Simpson de un tercio simplemente porque la fórmula final involucra h sobre t, es como multiplicar a h por un tercio y el tercio es lo que representa la regla de Simpson de un tercio. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en el mismo ejemplo, nosotros tomaríamos, si bien la fórmula de la ecuación de h, como habíamos comentado, es esta, en este caso, sí o sí, tenemos que hacer, que n valga 2. ¿Se entiende? Sí o sí tenemos que hacer que valga 2. ¿Sí? Fíjense que la idea sería que solamente voy a tener 2 segmentos con la regla del trapecio múltiple. Habíamos visto que eh, la ecuación aplicada a 2 segmentos nos daba un error relativo del 0,36%, o sea, un 0,36, o sea, un 36% de error, y tendríamos que ver si con la misma cantidad de segmentos la regla de Simpson mejora. ¿Estamos? ¿No? Vamos a ver si disminuye. Lo interesante acá, fíjense cómo acá el orden de la derivada es cuarta. O sea que en principio esto se empieza a hacer 0, se hace más pequeño la derivada, y entonces el error tiende a disminuir, en principio. Entonces, no debería, extrañarnos que el error que cometamos sea más pequeño. Para lo cual, recordemos lo que tenemos, ¿sí? Nosotros teníamos que para, por ejemplo, f de 0, la ecuación, esto era igual a 0,2, ¿no es cierto? 0,2. Para f de 0,8, nosotros teníamos que esto era 0,232. Entonces, nos está faltando un punto, porque el número de segmentos es igual a 2, ¿sí? Si yo aplico la ecuación, me quedaría h tiene que ser igual a b 0,8 menos 0,8 menos 0 dividido 2. Esto nos da 0,4. ¿No es cierto? Uy, no sé qué pasó ahí. 0,4. Por lo tanto, acá me está faltando calcular f de 0,4 porque necesito 4 puntos. ¿Cuánto va a valer f de 0,4? Mientras lo calculan, voy armando la ecuación que sería esta, ¿sí? La integral va a ser igual a h sobre 3. H, ¿cuánto va a valer? 0,4. 0,4 dividido 3
multiplicado por f de x sub 0, que va a ser 0,2, más 4 veces, fíjense, no, pero esta es la anterior, ¿no? Pero, voy a la diapositiva anterior, me fui a la de Simpson múltiple, ahí está. Uy, ahora ¿dónde meto todo esto? A ver, ¿dónde meto todo esto? En algún lugar que se vea. Voy a tratar de mover todo esto un poquito más para arriba. Está aquí. Esto lo voy a meter por acá. Y la integral la voy a meter por acá. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Estaba en la edición de esto, ¿no? Ahí está. Más 4, no es más 4, ¿sí? La ecuación nos queda, y otra vez se me fue para atrás, perdón. Se me fue la diapositiva para atrás. Ahí está. Ahora sí activo de nuevo esto. Entonces nos queda, fíjense, nos queda la ecuación h sobre 3, ¿sí? Que sería 0,4 dividido 3 por f de x sub 0 más 4 f de x sub 1. Por eso necesito estimados que me digan cuánto vale f de x de 0,4. ¿Sí? Entonces voy a poner acá 0,4. ¿Sí? Más f de x sub 2, que es 0,232. Eso me va a dar un resultado. ¿Cuánto vale f de 0,4? A mí me da 2,456. Si podés repetirlo un poquito más fuerte, no te pude escuchar. O escribir. 456. Fue el que el compañero llevara. 2,456. ¿Así sería? Sí, Bien, perfecto. Entonces yo voy a tener acá, si lo incorporamos, va a ser 2,456. Perfecto. Reemplazamos acá nuestra ecuación. Fíjense que es una ecuación sencilla también. Tengo que hacer 0,2 más 4 por 2,456 más 0,232, todo multiplicado por 0,4 dividido 3. Entonces, la integral, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos daría la integral? A ver. Chicos, ¿cuánto nos da? Así verificamos si nos da menor o mayor o menor error. No está complicado, ¿eh? ¿Cuánto da? A ver, ahí alguien escribió. 1,36. Bueno, supongamos que es ese, ¿sí? Lo vamos a dar por bueno. 1,3674 es lo que nos daría. Entonces, ¿cómo podemos saber si con dos segmentos, pero con la regla de Simpson de un tercio, nos da un error menor que la regla del trapecio? Y simple, calculamos el error. El error, que sería igual al valor absoluto de 1,64 ceros 533 menos 1,3674, todo en valor absoluto, dividido, todo en valor absoluto, 1,64. Tiqui, 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 tiqui. Ahí. Entonces, ¿eso cuánto nos da, estimados? Y ahí vamos a ver, el porcentaje de error tendría que ser más pequeño que el de la regla de Simpson trapecio. ¿Cuánto da? 0,166. 0,166. 166. O sea, 0,100. 0,16. 0,16. ¿Se Sí, sí. entiende? 0,16 implica un 16%, ¿no es cierto? Fíjense que el error disminuyó muchísimo, porque el otro era 34%, ¿se acuerdan? Bajó al 16%. Por lo tanto, el error es mucho menor para este ejercicio. ¿Se entiende, estimados? Es muchísimo menor. Y en realidad, después
Simpson planteó, bueno, así como con la regla de trapecio, yo puedo trabajarlo de forma múltiple, es decir, tomar muchos segmentos, todos del mismo tamaño, y sobre cada uno de esos segmentos calcular el área debajo del trapecio. En este caso, Simpson dice, y si vamos tomando cada tres puntos y por lo tanto vamos generando segmentos, ¿sí? Vamos generando segmentos, ¿sí? Podríamos calcular la suma de diversas áreas debajo de ecuaciones cuadráticas. Es decir, yo tendría acá un segmento, ¿sí? Acá tendría, perdón, la aplicación de la regla del trapecio, de la regla la regla de Simpson de un tercio. Tenemos 3 puntos, ¿sí? Después tomo otros 3 puntos, otros 3 puntos, otros 3 puntos y otros 3 puntos, ¿sí? El número de segmento n, para este caso, para que esto se cumpla, yo tengo que decir b menos a, lo voy a dividir por cierta cantidad de segmentos, pero por como cada regla del trapecio necesita 2 segmentos, ¿sí? Cada vez que yo aplique la regla del trapecio necesito 2 segmentos, n sí o sí va a tener que ser par, no puede ser impar, tiene que ser par, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, será o 2, o 4, o 6, u 8, o 10 segmentos. ¿Se entiende eso? 10 segmentos. Y entonces plantearemos una suma de intervalos donde una suma de integrales numéricas definidas eh, por la regla del Simpson entre esos intervalos. Sumaremos, ¿vieron? Por ejemplo, por eso acá va de 0, de x sub 0 a x sub 2, este va de x sub 2 a x sub 4, y el último irá desde x sub n menos 2 hasta x sub n, donde desarrollada cada uno es la fórmula de Simpson de un tercio. Entonces, esto operado algebraicamente, al final nos va a dar esta solución, que básicamente es el h sobre 3 más multiplicado, perdón, la función en cada cota, acá y acá, y tenemos dos partes, ¿sí? La suma de todas las funciones donde i es impar, es decir, x sub i, donde i es impar, y multiplicado por 4, y por todas aquellas donde tenés la función donde i es par, multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque fíjense que la primera vez nosotros seguimos manteniendo el hecho de que acá estas son las de que son multiplicados por 2. A ver, lo voy a tratar de hacer con otro color porque si no... a ver si puedo hacerlo con otro color. Vamos a ver acá esto. Estos son los segmentos multiplicados por 2, ¿lo ven? 2, 2, 2, 2. Por eso incluye. Y el resto es multiplicado por 4. ¿Sí? Porque aparece acá y acá, después aparece acá. ¿Se entiende, estimados? Entonces la ecuación nos queda esto. ¿Sí? Nos queda esto. Y también es fácil de aplicar. Lo único que hay que tener cuidado es cuando armamos la tablita, tenemos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Cuando hacemos la sumatoria vemos si ese x sub i es par o impar nada más, para ver dónde multiplicamos. ¿Se entiende eso, estimados? Y esta regla de Simpson de un tercio mejora muchísimo, pero muchísimo, mejora muchísimo la aproximación. De hecho, ustedes lo pueden ver gráficamente, como una función, ¿sí? Hecha de esta forma, prácticamente con mayor número de segmentos, siempre par, logramos disminuir el error que cometemos. ¿Sí? ¿Estamos? Y finalmente, y a modo de comentario, ¿sí? Porque en todo caso lo vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro, ¿sí? Está la regla de Simpson de 3 octavos, donde esta regla de Simpson de 3 octavos lo que plantea es, bueno, y si yo no quiero utilizar
un número par de segmentos, sino que yo quiero utilizar un número impar de segmentos, ¿sí? Porque tengo 4 puntos, entonces yo tendría este punto, este y ¿sí? Yo puedo plantear obtener 3 segmentos del mismo tamaño, es decir, mi n necesariamente va a ser 3, es decir, un número impar, ¿sí? Y fíjense que entonces h, sí o sí, h es igual a b menos a dividido 3, ¿sí? Y con esto, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando una fórmula, ¿sí? Donde tengo un polinomio que es una función de grado 3, ¿sí? Al operarla nos termina quedando esta ecuación. ¿Por qué se llama Simpson de 3 octavos? Y porque queda multiplicado por 3 sobre 8, el h. Y fíjense que es f de x sub 0 más 3 veces f de x sub 1 más 3 veces f de x sub 2 más f de x sub 3. Entonces, así trabaja, ¿sí? La realidad, estimados, es que dependiendo de la ecuación que ustedes tengan y los datos que tengan, lo que van a hacer es, por ejemplo, en una función como esta, a lo mejor, si hay, supongamos que esta sección, esta que está acá, esta sección sí tiene segmentos del mismo tamaño, estas dos. Entonces, por ejemplo, en esta, ustedes pueden utilizar Simpson de 1/3. ¿Se entiende? Porque son 2 segmentos, son iguales, entonces, y esta, supongamos que ese h es más grande, bueno, entonces acá no te queda otra que utilizar regla del trapecio. O sobre, ¿se entiende eso? Y después sumamos el cálculo integral de la regla del trapecio más el cálculo de la integral con la regla de Simpson de 1/3. Entonces, eso es lo más importante, eso es lo que en general en los prácticos ustedes van a hacer, combinación de las fórmulas por segmentos, donde van a revisar en qué parte tienen, pueden armar o aplicar una fórmula en particular y después tienen que sumar las integrales. ¿Estamos? ¿Dónde puede llegar usted a tener el error o dónde pueden llegar ustedes a cometer un error grave? Grave, es que, como le digo, acá aplican la regla de trapecio y cuando empiezan a aplicar a esta acá, por alguna razón, esto tendría que ir de x sub 0 a x sub 1 y esta tendría que involucrar x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Por alguna razón, suelen hacer, bueno, x sub 0, x sub 1 y acá empiezan directamente con x sub 2 y por alguna razón dejan olvidado este trecho. Tienen que ser secciones contiguas. O sea, si esta empieza en x sub 0 y termina en x sub 1, la siguiente tiene que empezar en x sub 1. ¿Se entiende? Si no, ustedes están dejando secciones sin considerar. ¿Estamos? Ténganlo muy en cuenta, chicos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegaríamos entonces hoy. Y bueno, muchos éxitos para el parcial del lunes, estimado. Tengo entendido que así, ¿no? No sé si el lunes ya va a ser parcial o van a plantear el lunes, ya me olvidé porque me confundo de fechas, con el tema del repaso. No sé si el lunes pasado fue repaso o el lunes que viene el repaso. ¿Sí? El lunes pasado fue repaso. Bien, Este lunes entonces es el también le parcial. deben haber dicho hasta qué tema entran, digamos, ¿sí? Y si no, consulten mándenle mensaje privado y consulten hasta cuándo, o yo pregunto y lo publico en el aula virtual. ¿Les parece? También, por las dudas. Profe, una duda. Usted había dicho Recording stopped. que iba a subir un cuestionario teórico. Sí, pero lo voy a subir si quieren lo subo ahora, lo subo para que lo vean este fin de semana, ¿sí? Le voy a preguntar qué temas van y voy a habilitar esos cuestionarios. Yo no quería subirlo porque no sabía si iba a ser mucho para ustedes junto con el parcial, digamos. Si por ahí el parcial llega a tener las dos características, que sea teórico o práctico, bueno, entonces sí habilito el cuestionario para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Estamos? Igual eso lo aviso hoy, hoy lo veo y mando mensajito.
¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Bueno, tengan un buen fin de semana, repasen. Saludos a todos, estimados. Hasta luego.